Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta oportunidad con Matías Ríos, que es jefe de proyecto de innovación siderúrgica Huachipato. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola Ángel, muchas gracias por la invitación, súper bien. Oye, bueno, primero está en la contingencia Huachipato por todos estos cambios que han habido y así que tal vez nos puedes contar un poquito lo que se pueda contar del contexto actual y bueno, luego contarnos para entrar en contexto de cómo es tu rol y de qué trata tu rol, pero antes siempre partimos con alguna historia y una presentación breve del invitado. Entonces, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito Dale. quién es Matías Ríos y cómo llegaste a este rol de innovación en cirugía Huachipato, por favor. Sí, claro. Es un camino extraño. Yo llevo 15 años más o menos en proyectos de innovación tecnológica, eh, desde antes de salir de la U. Soy de profesión ingeniero civil aeroespacial, así que cuando salí de la U hace ya 15 años atrás era algo novedoso. Y, y he sido emprendedor, yo diría que los primeros 5 o 6 años fui emprendedor, tuve un par de empresas manufactureras y de servicios, de lo que en ese tiempo se llamaban UAV y ahora todo el mundo conoce como drones, y servicios con eso, antes de tiempo. Y después me dediqué a trabajar principalmente en transferencia tecnológica y en proyectos de innovación con pymes manufactureras acá desde la Universidad de Concepción. Y luego he trabajado aquí ya hace 3 años en Huachipato, hace poquito cumplí 3 años, en una empresa súper simbólica en la región del Biobío en Chile, en definitiva, porque representa un gran trozo de industria, de la historia industrial de Chile. Así que eso ha sido mi recorrido. Buenísimo. Eh, Cuéntanos un poquito, bueno, el contexto en que está hoy Huachipato por todas las novedades que hemos ido viendo en los medios y Mm. cuéntanos también esta historia tuya en el área de innovación. Sí. Mira, hoy día, de hecho, martes 24 de septiembre, un día complicado justamente en Huachipato, porque hoy día empieza efectivamente la desvinculación de un porcentaje amplio de la dotación actual. Huachipato tiene aproximadamente 1.200 personas contratadas directas y otras 1.400 contratistas, que son los que trabajan dentro de la planta. La planta tiene 400 hectáreas aquí en el conurbano entre Talcahuano y Hualpén. Somos el área industrial metropolitana más grande de Chile. Eh, y hoy día empieza. Ya la semana del el día 16 de septiembre fue el apagado, la finalización, digamos, del apagado del alto horno, que es la máquina del corazón, digamos, el corazón cirúrgico, y con ella la siguiente etapa, que es la serie de colada continua. Ahí también se apagaron el siguiente día, 16, 17, por ahí fueron esos días. Y por lo tanto, hoy día lo que queda es terminar las últimas producciones de barra. Huachipato es una empresa cirúrgica que produce barras, ese es su negocio principal, producción de barras. Y la mayoría de esas barras, para los que no lo sabían, son para, o hasta ahora eran para la industria minera de Chile y el sur de Perú, para producir bolas que se encargan de moler el mineral en el proceso minero. Entonces, esa es la situación actual de Huachipato y por lo tanto es una tremenda crisis. Y también todos los que trabajamos en innovación sabemos que estas crisis son momentos súper oportunos para encontrar nuevos espacios de desarrollo. Nuevos espacios de desarrollo de pronto cuando las industrias están excesivamente cómodas en sus negocios es complejo. Es complejo y de pronto la innovación corporativa se trata de una cosa más bien cosmética o vinculada como con los eventos o con aspectos tangenciales, que es un riesgo tremendo. No para la área de innovación necesariamente, sino que para la compañía completa, porque entonces estás quedándote muy cómodo. Acá yo diría que esa comodidad no existía y por lo tanto desde que yo llegué y un poquito antes probablemente, ya había una gerencia de innovación, algo no muy común en los corporativos de hace 4 o 5 años atrás, sobre todo en la región del Biobío, en Chile diría yo. Había una gerencia de innovación, había un equipo con el objetivo de generar productos que tuvieran servicios en diferentes capas, digamos.
O sea, era la servilización de la manufactura en una industria extremadamente conservadora, que es complejo. Es complejo y muy intensiva en capital. La siderurgia en el mundo son muy intensivas en capital. Y para eso, ¿qué es cuál fue la elección que hicimos? La elección que hicimos fue alinearnos con un desafío planetario, que es el desafío del cambio climático. De esta historia un poco larga, pero para que la entendamos la voy a hacer en un resumen, que es que para poder enfrentar el cambio climático hay un acuerdo, digamos, mundial que tiene que ver con la transición energética. Necesitamos hacer una transición energética de escala mayor. Para hacer esa transición energética a escala mayor, hoy día la solución más costo efectiva es el cobre porque se necesita electrificar, esa es la solución que tenemos tecnológicamente probada, por lo tanto eso es lo que se va a empezar a hacer y lo que se está empezando a hacer. Y necesitamos mucho más cobre del que hoy día está proyectado que se va a generar en el mundo, no solamente en Chile, en el mundo. Entonces, falta cobre. El tema es que para que ese cobre ayude efectivamente a la transición energética y no genere más problemas de los que ya existen, esa producción de cobre en el mundo tiene que ser más sostenible de lo que es hoy día. Entonces, ¿cómo producimos cobre que va a ayudar a la transición energética? Y el cobre además sumamente relevante para Chile. ¿Cómo lo hacemos? Revisamos cuáles son los principales problemas que tiene de huella de carbono el cobre hoy día y resulta que el cobre tiene un 50% de su huella de carbono total, es la huella de alcance 3. El alcance 3 es insumos, transportes, todo lo que es fuera de la producción específica en este caso, de la minería. El 50%. O sea, si la minería del cobre en Chile se quiere descarbonizar y quiere efectivamente aportar a la transición energética sin generar más problemas de los que ya existen, entonces necesita hacerse cargo de su alcance 3. Y del alcance 3, ¿cuál es el principal aporte de huella de carbono? De todo ese 50%, ¿cuál es el principal aporte? Las famosas bolas de molienda, las bolas de acero. Entonces, es más o menos fácil identificar que si es que la minería del cobre se quisiera descarbonizar rápidamente, lo que necesita es descarbonizar esas bolas y por lo tanto los que proveen las bolas necesitan descarbonizarse. Y dentro del mundo de los que proveen las bolas están los que fabrican barras y los que hacen bolas, que normalmente están separados. Y los que fabrican bolas tendrán un 5% de la responsabilidad y los que fabricamos barras tenemos el 95% de la huella. Principalmente por este aparato que ya comenté antes, que se llama el famoso alto horno, y esta forma de producir acero, que es la forma de producir acero que lleva, yo diría que unos 2000 años de historia de cómo se hace, más o menos la misma forma, con un poco más de tecnología, por supuesto, periféricos, pero es más o menos la misma. Entonces, la elección que hicimos en Huachipato fue alinearnos con este desafío planetario y decir, ok, lo que nosotros vamos a hacer es acero de baja huella, costo efectivo. Y para hacerlo de baja huella hay varias formas. Una forma es que efectivamente nosotros bajemos nuestra huella como industria mucho, muchísimo, porque nuestra huella es gigante. Para que se hagan una idea, la huella de una barra de acero de Huachipato hoy día es más o menos, alcance unido, solamente estoy hablando, más o menos 2 toneladas de CO2 por tonelada de acero. Ese es el ratio. Eh, entonces, hay una forma que es reducir nuestra propia producción, la huella de carbono de nuestra propia producción, y lo otro es generar productos que le permitan al cliente hacer uso de menos acero, que es algo un poco contradictorio porque en definitiva lo que las cirugías quieren normalmente es que el cliente ocupe más acero, pero nosotros decidimos que no, que lo que queremos es que el cliente ocupe menos acero. ¿Y cómo lo hacemos? Con aleaciones que resistan más tiempo dentro del molino, más tiempo, y en definitiva logramos llegar a una elección que generaba una reducción de consumo de acero aproximadamente un 30%, que es una cantidad enorme de reducción, considerando que después de la energía eléctrica en el proceso molienda, que es el proceso más caro de la minería, después de la energía eléctrica, las bolas son el segundo costo medio. Así que esa fue la decisión que hicimos, en eso trabajamos, y bueno, y se nos acabó el tiempo. En el segundo bloque, Matías, vamos a entrar de lleno en esta temática y bueno, pues también cómo justamente viene ese futuro no solamente para la compañía tuya, sino también la industria, porque está interesante esto de la huella de carbono, que
produce, o sea, obviamente la compañía que produce eh, acero. Cuéntanos un poquito antes, nos quedan algunos minutos para tal vez tener tu visión en torno a cómo, en tu experiencia, ves el tema de cómo las compañías productivas, como en este caso Ujú. ustedes, en tu industria u otras industrias que te ha tocado ver por tu trabajo, se están haciendo cargo de incorporar la innovación dentro de sus procesos, eh, que es distinto tal vez a empresas que prestan servicio, un banco u otros que tienen servicios. Es distinto a un mundo productivo, a una minera, a una siderúrgica, a una forestal. ¿Cómo ves que efectivamente se incorpora y que tiene valor el tema de la innovación dentro de las compañías, tanto para los directivos como para los ejecutivos y operarios? Sí, sí. Sí, mira, yo creo que ha habido un tremendo avance, en definitiva. En estos últimos años ha habido un tremendo avance. Principalmente en el mundo de los ejecutivos, yo diría que en los directorios todavía puede que quede camino por recorrer, digamos, en el sentido de identificar qué es lo que efectivamente se le puede pedir a los procesos de innovación, en qué tiempos y con qué impactos, y por supuesto qué niveles de inversiones se requieren para esto. Eso es crucial. Las empresas productivas normalmente tienen áreas técnicas altamente capacitadas, históricas, donde se desarrollan nuevos productos. Eso normalmente ocurre. Ahora, el proceso de cómo se lleva a cabo ese desarrollo de nuevos productos normalmente tiene más que ver es más un símil de lo que ocurría históricamente y aún ocurre en las universidades. Es decir, que hay equipos de investigación o equipos técnicos altamente capacitados que tienen unas líneas previas de desarrollo y siguen avanzando en esas líneas y después en las áreas comerciales son las encargadas de ver cómo lo hacen para hacer el fit con el mercado. Y ellos tienen esa responsabilidad de recibir este producto y decir, ok, este producto desde las áreas técnicas me dicen que es mejor y yo tengo que hacer el encaje. ¿Cómo encaja esto? ¿Dónde yo tengo que buscarle? Eh, esa perspectiva, que para todos los que trabajamos ya en innovación sabemos que es una perspectiva compleja y que hay suficiente evidencia mundial y de estudios para identificar que en realidad es al revés. Es al revés, algo tan sencillo. Yo cuando llegué a Cochipato, una de las pegas principales fue explicar de la manera más sencilla posible de cómo se hace esto y que tiene ciertos pasos que no son tantos pasos, no son tan complicados de entender abstractamente de pronto en una presentación o algo así, pero que llegado el momento de la toma de decisiones en la planta, se ponen extremadamente complejos. Porque están estas formas de actuar que son muy antiguas y que están basadas en la técnica. Entonces, normalmente son los expertos técnicos los que dicen, no, ¿cómo debemos desarrollar? Es así porque yo lo sé, porque yo soy muy experto. Y por lo tanto los que no son expertos técnicos, en este caso metalúrgico, pero puede ser de otra área, suelen ser vistos como personas más bien vinculadas al marketing, al marketing, la innovación más vinculada al marketing. Entonces, y eso ha ido cambiando. Y eso ha ido cambiando, en el sentido de que se han ido generando instancias donde las empresas productivas, por ejemplo, acá en la región del Biobío, en la mesa de innovación de Sidere Biobío, se han ido generando espacios para que todos los involucrados vayan comprendiendo los procesos, vayan entendiendo cuáles son los pasos, las reglas mínimas que hay que cumplir y las condiciones mínimas también que se requieren dentro de la organización para que esto se lleve a cabo, es decir, el alineamiento desde la alta dirección, el alineamiento del directorio, entender cuáles son los plazos efectivos, qué es lo que se puede lograr y qué es lo que no, qué es mejora continua y qué es innovación disruptiva, qué tan relevante es, por ejemplo, un tema que también trabajamos mucho acá adentro, qué tan relevante es vincularnos con empresas pequeñas, startups, que nos permitan acelerar los procesos de innovación. ¿Cuándo es el momento de vincular? ¿Con qué unidades internamente es más fácil vincularnos? Porque también hay una pega interna de generación de líderes en cada unidad productiva que están más dispuestos al trabajo colaborativo, más dispuestos a utilizar horas en mayor riesgo, digamos. Al final es eso, poder gestionar el riesgo y gestionar la incertidumbre interna no solo a través de las directrices de la autoridad jerárquica, sino que también a través de la motivación implícita de los trabajadores, que es súper importante porque, en definitiva, cada operador, cada gerente tiene su pega. Aquí son pegas extremadamente demandantes, tensionantes,
Y por lo tanto, de pronto, cuando nosotros llegamos a hablar de que, oye, sabes que es importante que tomemos decisiones basadas en datos, y para tomar decisiones basadas en datos tenemos que trabajar los datos, de pronto es complejo, pero se logra sobre una base de confianza, y esa base de confianza normalmente tiene que ver con algunos frutos tempranos. Esa es como fue nuestra estrategia, y yo creo que es una estrategia yo he visto que ha rendido frutos en diferentes industrias productivas. Matías, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso hablemos un poco más de tal vez esos procesos, esas acciones, esos proyectos, esas iniciativas que en concreto te tocó ver dentro y también un poquito, obviamente, de qué es lo que, o cómo ves que viene la industria hacia el futuro. Vamos y volvemos con Matías Ríos para seguir conversando sobre innovación en el mundo productivo, en este caso en el mundo de o la industria del acero. Vamos y regresamos para seguir conversando acá en Divox Radio. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.